¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien, entonces, lo que está en juego acá ahora es en qué condiciones la Argentina se va a insertar en el mundo de posguerra, porque claramente éramos vistos por el bando aliado como un país proeje, con lo cual, si se aplicaba el mismo criterio que en la Primera Guerra, es posible que la Argentina fuera considerada un país derrotado, un país vencido. Y esto lo ve un sector del ejército. A partir de noviembre del año 43 comienza a discutirse seriamente, bueno, no podemos seguir como estamos, algo tenemos que hacer. Y reitero, algunos miembros del GOB están decididos a considerar la victoria alemana y a enrolar al país con el eje, mientras otro sector, el sector liderado por Perón, comienza a vislumbrar el triunfo aliado y bueno, tenemos que sacarle el mote a la Argentina de país proeje. La Argentina tiene que insertarse en el mundo de posguerra en el teatro internacional, y si mantenemos esta postura, vamos derechito a ser considerados pronazis. Esto generó un amplio debate en el seno del GOB, un debate intensísimo y muy fuerte, en el cual ya no hubo punto de retorno, porque las cosas habían llegado a un punto de inflexión en el cual no había acuerdo posible entre ambos bandos, y decidieron decir, bueno, vamos a hacer esto claramente. Sometamos esto a la votación de este grupo, y el que pierde se retira del gobierno. Y ya no había negociación posible. Obviamente, se impone el sector liderado por el coronel Perón, lo que genera que todo el grupo pronazi se retire del gobierno, y precisamente Perón sea quien comience a diagramar la política argentina de posguerra, con la creación del Consejo Nacional de Posguerra y la creación de la cátedra aquí en la Universidad de La Plata de Defensa Nacional. Y en este sentido, ¿cómo repercutió esto en la guerra en sí misma? En este sentido, el 26 de enero de 1944, el gobierno argentino decide romper relaciones con Alemania. No le declara la guerra, rompe tan solo relaciones diplomáticas con Alemania, le devuelve las credenciales al embajador alemán, a von Termann, y le dice, volvete. Con lo cual se interrumpen las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Alemania. Esto motiva también la salida de Ramírez del gobierno, cansado de las internas y de las camarillas militares. Ramírez renuncia, lo va a reemplazar quien era su vicepresidente de facto, el general Edelmiro Julián Farrell. Y Farrell era un tipo que la verdad no le gustaba mucho gobernar, lo aburría, prefería jugar al golf en Mar del Plata, se le pasaba jugando al golf en Mar del Plata. Por lo tanto, quien fue el verdadero alma mater del gobierno de Farrell fue el coronel Perón, quien durante este tiempo acaparó la célebre Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que le granjeó una relación privilegiada con el mundo obrero y sindical, asumió como ministro de Guerra, con lo cual digitaba los pases a retiro y ascensos de las Fuerzas Armadas, es decir, tenía en sus manos la corporación trabajadora, es decir, la corporación sindical y la clase trabajadora, la corporación castrense, y fue designado vicepresidente de facto, y con Farrell todo el día en Mar del Plata jugando al golf, o sea que el que gobernaba en efecto era Perón para este momento. Pero formalmente el presidente era Farrell. Y ya para 1944 las cartas están echadas sobre la mesa en el Teatro de Operaciones Europeo. El 4 de junio de 1944 se produce el desembarco aliado en Normandía, con lo cual los aliados comienzan a penetrar en Francia y a fines del 44, principios del 45 ya cruzarán el Rin para adentrarse en territorio alemán. Mientras tanto, desde el este venía como una topadora el ejército rojo, el ejército soviético, liberando a los países de Europa del Este. Con lo cual, el Reich alemán, el Reich milenario que había pronosticado Hitler, tenía los días contados. Ahora bien, ya era claro que era una cuestión de tiempo el triunfo aliado en la guerra, y los aliados deciden claramente delinear cuál iba a ser el nuevo orden mundial luego de la culminación de la guerra. Esto lo hacen en lo que se conoció como la Conferencia de Yalta, en febrero de 1945, donde parlamentaron lo que se denominaba los tres grandes: Winston Churchill, primer ministro británico; Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos; y Stalin, el líder de la Unión Soviética. Mientras tanto, en el Teatro de Operaciones Bélico, el general Patton
liberaba al tercer ejército en la bolsa de Bastogne y terminaba la liberación de Francia, ya se peleaba propiamente dicho en suelo alemán, y como saben todos ustedes, en mayo de 1945 el Ejército Rojo ingresa en Berlín. Ya a mediados de abril el Ejército Rojo había rodeado Berlín, mientras Patton avanzaba desde el oeste, ya era una cuestión de tiempo. El 30 de abril, Hitler suponemos que se suicidó, nunca lo sabremos fehacientemente, allí en su búnker, en el subterráneo de la Cancillería, y el 8 de mayo se firma formalmente la rendición alemana. El 8 de mayo culmina formalmente la Segunda Guerra Mundial. ¿Y nosotros qué hicimos? El 27 de marzo, el general Farrell firma un decreto por el cual le declara la guerra a Japón. Es decir, declaramos la guerra, piensen ustedes, un mes antes de que terminara. Una payasada atómica. Y fíjense que ni siquiera le declararon la guerra a Alemania, le declararon la guerra a Japón por carácter transitivo. Japón, aliada de Alemania, entró por el costado la guerra a Alemania. Yo no sé si alguna vez el emperador Hirohito se enteró que le declaramos la guerra, debe haber temblado el emperador de Japón. Ni hablemos de Hitler, ¿no? Argentina me declaró la guerra, mirá vos, ya estaba completamente enajenado de la realidad del Führer. Pero formalmente entramos en la guerra un mes antes de que terminara. Nos acordamos un poquito tarde de entrar a la guerra. Igual yo sostengo que no teníamos que entrar en esa guerra. Hubiésemos perdido a toda una generación de jóvenes argentinos muriendo en una guerra en la cual nosotros no cortábamos ni pinchábamos absolutamente en nada. Si eran cuestiones irresueltas de la Primera Guerra Mundial lo que se estaba discutiendo allí. ¿Qué teníamos que ver con la Alemania amputada luego de Versalles? ¿Qué teníamos que ver con la Rusia soviética o con los intereses ingleses o franceses afectados? Absolutamente nada. Sin embargo, los partidos políticos tradicionales es como que jugaron su propio partido. El radicalismo y el socialismo a favor del bando aliado. Obviamente el Partido Comunista le importaba muy poco a la clase obrera argentina, seguía los dictados de la política de Moscú. El Partido Comunista Argentino estaba claramente enrolado con el estalinismo, no tenía una política propia, sino que era el Comité Central del Partido Comunista Soviético el que marcaba la política del Partido Comunista Argentino, como de muchos otros partidos comunistas. Con lo cual, la guerra se sintió en la Argentina de pico, ¿no? En las mesas de café y en los diarios. Ahora, distinto hubiese sido tener que ir a pelearla. ¿A qué íbamos a ir a pelear? El tema es en qué condiciones la Argentina se mantuvo neutral. Ese fue el problema. Ahora bien, ¿por qué el hecho formal de declararle la guerra al eje? Porque me parece una payasada haberlo hecho un mes antes de finalizado el conflicto. Sin embargo, esto tenía una explicación. La Argentina, recuerden ustedes, tenía cuentas embargadas, tenía un bloqueo económico, no podía comprar armas, no podía hacer nada. La declaración de guerra al eje le permitió a la Argentina ser reincorporada al sistema interamericano de defensa y participar de la creación del sistema interamericano de defensa que se creó, mejor dicho, en el barrio mexicano de Chapultepec, con la firma de las célebres actas. La declaración de la guerra permitió a la Argentina romper el aislamiento e ingresar al sistema interamericano de defensa. O piensen ustedes, si no lo hacíamos, todo el continente iba a estar armado hasta los dientes y nosotros no íbamos a tener ni balas de cevita para defendernos. Creo que va por ahí la actitud de por qué declararle la guerra en ese momento. Este acuerdo panamericano se firma el 6 de marzo de 1945 y la Argentina ingresó como consecuencia de formalmente haber declarado la guerra, ser beligerante. En este contexto es que fueron creadas, luego de la firma de las actas de Chapultepec, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue el que Argentina esgrimió para usar en plena guerra de Malvinas, y la Organización de Estados Americanos, las dos instituciones que surgieron en el mundo de posguerra en nuestro continente. Y mientras tanto, se creaba en San Francisco la Organización de las Naciones Unidas como órgano multilateral para la solución de conflictos. El tema de allí lo que se discutió era quiénes iban a ser miembros fundadores. La Argentina pretendía ingresar como miembro fundador a la ONU, pero tenía un problema, la oposición de Stalin.
la Unión Soviética y Stalin en persona no querían saber nada con que Argentina ingresara a la ONU como socia fundadora, porque la consideraban un país nazi. Stalin consideraba a la Argentina un país nazi. Lo que piensa Stalin me tiene sin cuidado porque fue un asesino y un criminal. Ahora, lo cierto es que esta visión en Europa era muy acentuada. Muchos nos consideraban un país nazi. Fue precisamente la incipiente guerra fría que estaba surgiendo, porque una vez terminada la guerra en Europa, las dos grandes potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, comienzan a formar sus propias zonas de influencia. Y los Estados Unidos claramente querían a la Argentina en su bando. Por lo tanto, fue el presidente norteamericano quien intercedió para que la Argentina ingresara a la ONU. Pero nos negociaron como una nación derrotada en el tablero de ajedrez internacional. Porque Roosevelt negoció, déjame que entre en Argentina, Dinamarca y la España de Franco. Fíjense, entramos con la España de Franco. Y se le permitió a la Unión Soviética que ingresara no solamente la Unión Soviética propiamente dicha, sino también Ucrania y Bielorrusia, que no eran naciones soberanas. Es decir, nos negociaron con dos provincias soviéticas prácticamente. Entonces, Estados Unidos logró el voto de Dinamarca, España y Argentina, y los rusos el voto de Ucrania y Bielorrusia, que no eran estados soberanos. Así termina esta política de enriedos que fue la Segunda Guerra Mundial para la Argentina. Y fíjense ustedes todos los barquinazos que dimos en este término de 6 años. Y esto marca un poco lo que somos y cómo nos han considerado siempre, sobre todo en el siglo XX, en el teatro de la diplomacia internacional. Un país que no ha desarrollado claramente políticas de Estado en materia de política exterior y de diplomacia. Y que nos vamos de un extremo al otro. Viene uno y va para acá, viene otro y va para allá. No hay una política, no hay un norte claro geoestratégico y geopolítico de la Argentina a nivel internacional. Como sí tienen otros países, como por ejemplo Brasil. Brasil es una escuela de diplomacia, lo que tiene desde la época del Imperio, cuando voltean a Rosas, hasta nuestros días. Itamaraty, como se denomina la Cancillería brasileña, porque funciona en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, ha formado diplomáticos notables durante prácticamente un siglo. Y en este sentido, Brasil, gobierne la orientación que gobierne, tiene claramente una línea geoestratégica marcada, que no ha cambiado ni si gobierna Cardoso o si gobierna Lula, si gobierna Dilma o si gobierna Temer, si gobierna Bolsonaro, o creo yo que va a volver el PT en las próximas elecciones. Pero al margen, gobierne quien gobierna Brasil, tiene una línea clara de política internacional. Nosotros no la tuvimos absolutamente nunca, y dudo que la tengamos en algún momento ya a esta altura de los acontecimientos. Pero bueno, esto fue la Segunda Guerra Mundial para la Argentina. En este sentido, no tengo ningún texto para que lean, porque, digamos, cruza transversalmente 4 presidencias, y no hay una obra específica, un capítulo específico de algún libro que lo aborde. Sí hay obras específicas, pero no les voy a hacer leer un libro para un punto del programa. Por lo tanto, nos vamos en este punto con lo que dimos en clase, más este PowerPoint que lo tienen subido, lo pueden estudiar de allí. Tampoco, si pregunto algo de esto, soy detallista para que me digan la circular 11, que me digan, sino básicamente para dónde fue Ortiz, para dónde fue Castillo y para dónde fue el gobierno luego del golpe del 43. Así que ahora sí, no los torturo más, dejamos acá, nos vemos la clase que viene. Buenas noches. Genial, profe, saludos. Perfecto. Bueno, fuimos considerados nazis y se dicen que muchos nazis terminaron por acá en la Patagonia Argentina, ¿no? En la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires. Yo que soy de Miramar teníamos uno. También, claro. Walter Puschmann. Y ni hablemos de Eichmann, ni hablemos de Martin Bormann, Mengele. Bueno, entonces no en vano nos han llamado nazi en algún momento. Pero también los norteamericanos recibieron muchísimos nazis, ¿eh? El programa nuclear norteamericano lo desarrollaron los alemanes. El creador de la bomba atómica, que no lo mencioné, que se arroja sobre Japón para forzar la rendición de Japón, fue Robert Oppenheimer, que era alemán. Lo que pasa es que, claro, Estados Unidos ganó la guerra, fue campeón de la democracia y nadie vio con malos ojos que todos los nazis fueran
fueran a Estados Unidos. Nosotros estuvimos en otro bando, y así somos considerados. Pero para que se den una idea, inclusive, luego de terminada la guerra, Patton le sugiere al presidente, el general Patton, le sugiere al presidente, liberemos a todos los nazis que tenemos detenidos y marchemos todos juntos hasta Moscú. Patton quería tomar Moscú, Patton ya estaba jugando la Guerra Fría. O sea, que los norteamericanos también tuvieron la influencia nazi, pero nadie lo dice. Ganaron la guerra, la ganaron. Y sin el Norteamérica, Europa o no hubiese resistido a Hitler o Europa hubiese terminado siendo comunista. Porque si los aliados no avanzaban desde el oeste, no me queda duda que el Ejército Rojo hubiese llegado hasta el Atlántico. Y que bueno, dejamos acá, les deseo un buen fin de semana. Igual, profe, buenas noches. Hasta el martes.